Que el Señor les bendiga. Amén. El día de hoy vamos a estar terminando esta sección de los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, los cuales contienen los mensajes del Señor Jesucristo a las 7 iglesias en ese tiempo que estaban en Asia. El día de hoy Asia Menor es conocido como Turquía. Si nosotros recordamos muy rápidamente, la primera iglesia que nosotros estudiamos fue la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor les habló de que aunque tenían la doctrina correcta, habían dejado su amor por el Señor. Y el Señor los llama a volver a ese primer amor, a arrepentirse y a hacer las primeras obras. Luego estudiamos el mensaje a la iglesia de Esmirna y vimos que la iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente, una iglesia perseguida. Sin embargo, en medio de toda la prueba y la persecución, ellos se mantuvieron firmes y el Señor no los critica, no les llama la atención por algo malo, sino que los elogia por su fidelidad y porque se habían mantenido fieles a Él en medio de la dificultad. Luego estudiamos la iglesia de Pérgamo, y la iglesia de Pérgamo era una iglesia que, dice la palabra, habitaba donde estaba el trono de Satanás, es decir, en un lugar difícil, un lugar pagano, y algunos de ellos se habían mantenido, sin embargo, otros se habían mezclado con las doctrinas falsas que menciona allí, como la doctrina de Balaam, que anima a la gente a vivir dejándose llevar por sus pasiones y deseos. Y luego llegamos a la iglesia de Tiatira, donde el Señor parte diciéndoles que tienen unas pocas cosas contra ellos, y es que toleran en este caso, esa mujer Jezabel, que llevaba a la gente, a los siervos del Señor, a cometer fornicación, y hablamos acerca de la fornicación espiritual, que es mezclar las cosas de Dios con las cosas paganas y pensar que al Señor no le importa, no le interesa. Sin embargo, estudiamos de que el Señor nos ha llamado como cristianos a tener una vida santa. Y el Señor les habla también a ellos de que viene un juicio de Dios, porque aunque Él les ha dado tiempo para que se arrepientan, no se han arrepentido. Pasamos luego a la iglesia de Sardis, y el Señor a la iglesia de Sardis le habla de que, aunque tenían nombre de que estaban vivos, la verdad es que su vida espiritual estaba muerta. Se habían olvidado de las cosas del Señor, habían dejado las cosas del Señor, como cuando uno tiene una vela prendida y va quedando la última partecita de luz. El Señor les está diciendo: ustedes están así muertos, y les está quedando una pequeña llama. Por lo tanto, Él los llama a arrepentirse y a afirmar las primeras cosas, las cosas que aún no habían muerto, para que ellos tuviesen esa oportunidad de no ser destruidos completamente. Y la que vimos la última semana fue el mensaje a la iglesia de Filadelfia, a la cual el Señor no tiene nada en contra de ella, sino que solamente alabanza, tal como a la iglesia de Esmirna. Aquí a la iglesia de Filadelfia el Señor la alaba, le dice que ha guardado su palabra, le dice que va a traer a aquellos que se llamaban judíos pero que no lo eran, que el Señor los va a traer a esta gente que los perseguía para que se postren a sus pies. Y esta idea de postrarse a los pies no quiere decir en un sentido literal de que se van a estar arrodillando delante de ellos, sino que van a estar reconociendo que el Señor los ha amado a estas personas, a los de la iglesia de Filadelfia, aquellos que se han mantenido fieles al Señor en santidad, en búsqueda, en comunión con el Señor, y van a ser vindicados de todas aquellas cosas en las cuales sus enemigos se levantaron en contra de ellos. Y así llegamos a la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Señor Jesús el mensaje a la iglesia de la Odisea, que parte en el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios,
dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad de escuchar una vez más el mensaje de tu palabra. Queremos tener nuestros corazones dispuestos para recibirlo, nuestras vidas para hacer cambio, Señor, y las cosas que están bien en nosotros, que tú nos has mostrado a través de tu palabra, queremos mantenerlas y que aumenten. Gracias, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque tu palabra no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, confiamos en ti. Amén. Bueno, quiero comenzar mencionando brevemente un poco de la historia de esta ciudad de Laodicea. La ciudad de Laodicea, actualmente situada en Turquía, estaba en un valle, el Valle del Lico, a unos 70 kilómetros al sureste de Filadelfia y a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Esta ciudad fue poblada por sirios, por judíos también, y tenía un nombre que era el nombre de Laodicea, que fue dado por Antíoco II en honor a su esposa. Pero el nombre en griego también es interesante porque deriva de dos palabras: laos, que significa gente, y dike, que significa decisión. En otras palabras, el nombre de esta ciudad indicaba que la gente tomaba sus propias decisiones, como lo vamos a ver durante el estudio del mensaje del Señor Jesucristo a esta iglesia. Ahora, cerca de esta ciudad de Laodicea, habían otras ciudades que nosotros hemos escuchado a través de las cartas de Pablo: la ciudad de Colosas y la ciudad de Hierápolis. Esas ciudades estaban bastante cerca de la ciudad de Laodicea y por lo tanto también habían sido contaminadas con ciertas doctrinas en contra del Señor Jesucristo. Esta ciudad era reconocida por su riqueza y que provenía de la producción de una lana negra finísima, que era una lana brillante. No se sabe a ciencia cierta si esta lana era teñida o era de color natural, ese negro maravilloso que tenían. Y ellos vendían mucho de esto y hacían mucha riqueza. También ellos tenían muchos activos bancarios y la ciudad era reconocida como una ciudad que tenía mucho dinero, mucha riqueza. Era tan rica esta ciudad que en uno de los terremotos que hubieron en el año 17, la gente de esta ciudad rechazó la ayuda de Roma porque ellos tenían la capacidad de levantarse, por así decirlo, solos, sin la ayuda de nadie, otra vez como una ciudad fuerte. También tenía esta ciudad una escuela de medicina famosa y ellos usaban un ungüento especial conocido como el colirio o como el polvo frigio,
que era famoso por curar defectos oculares. También eran reconocidos por que tenían unos acueductos larguísimos que habían tenido que hacer bajo tierra para poder trasladar el agua, porque uno de sus problemas de esta ciudad era que ellos no tenían agua potable disponible para el número de gente que tenían en la ciudad. Versículo 7, dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí el Señor, como en todas las cartas que hemos visto anteriormente, le escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y el ángel representa al encargado, al ministro, al pastor, al obispo, o como le queramos llamar, encargado de la iglesia de la Odisea, quien recibía esta carta, pero a la vez esta carta la tenía que llevar y compartir con su congregación, porque este era el mensaje para esa iglesia, no era solamente para el líder, el pastor de la iglesia, sino para los miembros de la iglesia en la Odisea. Y el Señor se presenta a sí mismo de esta manera interesante. Él dice: he aquí el Amén. Fíjese que nosotros usamos mucho esta palabra Amén cuando estamos en la iglesia, cuando el ministro está compartiendo la palabra y nosotros estamos de acuerdo con lo que está diciendo, decimos Amén. El Amén quiere decir una palabra de afirmación, de que estamos confirmando que lo que se está diciendo es así, así sea, en otras palabras. Entonces, aquí el Señor dice el Amén, yo soy el Amén. Y fíjese usted que en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, el Señor le dice en el capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, el Señor se presenta como el amén. El Señor es el amén firme, fijo, cierto, fiel e inmutable, porque Él es veraz en todas las cosas, en todo momento y en todos los sentidos. Y específicamente porque todo lo que Él dice es verdad, todo lo que promete es verdad, todos sus pactos son verdaderos, Él mismo es la garantía de que lo que Él está diciendo se va a cumplir. Recuerde que la palabra dice que todo lo que Él dice, Él lo hace, que Dios es veraz, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cristo es el amén de Dios. En Él todas las promesas de Dios y todos los pactos de Dios se cumplen. Y la buena noticia es que la palabra dice que nosotros estamos en Él. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Nosotros estamos en el amén. Así que todas las palabras de Dios son promesas para nosotros que se han de cumplir. Bendito sea el Señor. Él dice aquí el amén y luego sigue diciendo el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo fiel y verdadero porque Él vino a dar testimonio del Padre. En ese tiempo se había introducido en la iglesia de Colosas, como nosotros lo podemos ver en el libro de Colosenses, una herejía cristológica, es decir, una herejía acerca de la persona de Cristo. Y en esta herejía se estaba diciendo que el Señor Jesucristo no era Dios, sino que era un ser angelical. Y en el día de hoy nosotros también estamos enfrentando muchas herejías en contra del Señor Jesucristo, en contra incluso de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hace poco estaba escuchando a una persona predicando y tratando de decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran solamente una representación de una esencia que no se veía, pero que estaba manifestada como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que prácticamente era un Dios cuadridimensional, una idea teológica que va completamente en contra de lo que la palabra de Dios dice. En ese tiempo también habían entrado estas herejías, y por eso que el apóstol Pablo, cuando envía la carta a la iglesia
de Colosas y les habla, usted lea en su casa la carta de Pablo a la iglesia de los Colosenses, donde él está rebatiendo todas estas herejías que se habían metido en esta iglesia. Pero recuerde que la Odisea estaba muy cerca de Colosas y de Hierápolis. Entonces, lo más probable es que se vio mezclada e influenciada por estas teologías heréticas. Por eso que el apóstol Pablo incluso dice en la carta que él envió a los colosenses, en el capítulo 4, versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. En otras palabras, ellos tenían que compartir ese mensaje con otras iglesias para que otras iglesias pudieran estar atentos y advertidos en contra de estas falsas doctrinas. Luego el Señor dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Algunos usan este versículo para decir que Jesucristo fue creado, pero recuerde usted que una de las reglas para poder entender la Escritura en la rama de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta con la Biblia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver todo lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo. Y al estudiar lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo, nosotros nos damos cuenta que Jesucristo es Dios el creador de todas las cosas. Y dice Hebreos que todas las cosas por medio de Él subsisten. Gloria a Dios. Amén. Ellos no creían que Cristo fuera el principiador, el originador, el iniciador, el creador de la vida y de todo lo que existe. No lo creían. No creían que Él fuera el alfa y la omega, como lo presenta el libro de Apocalipsis. Para ser el alfa, el Señor tenía que ser el creador. Y para ser el omega, tuvo que ser el consumador de todo. Y hoy día, que se está reconociendo en el mundo cristiano la resurrección del Señor Jesucristo, nosotros podemos dar testimonio de que Él es el consumador de todas las cosas. Recuerda cuando Él estuvo en la cruz, las últimas palabras que Él dijo fue consumado es decir, hecho está. Todo está completado. Gracias a Dios por la cruz de Cristo. Gracias a Dios por la victoria que Él ganó allí en la cruz. Su sangre, la sangre del Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, garantiza victoria. Su sangre garantiza victoria. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo es el Dios supremo, soberano, quien creó todo lo que existe y a todos los que existen. Él es la fuente de la creación. Él no es creado. Así que el Señor es el que creó todo, el testigo fiel y verdadero de la palabra de Dios, aquel en quien se cumplen todas las promesas espirituales que encontramos en su bendita palabra. Amén. Aleluya. Sigue el versículo 15 diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Para poder entender el versículo 15, donde el Señor les dice que Él conoce sus obras, que ni eres frío ni caliente, y que les dice ojalá fuese frío o caliente. En otras palabras, el Señor les está hablando de que ellos necesitan definirse, no pueden estar en el medio. Para poder entender bien esto, nosotros tenemos que ver una de las características de la ciudad, y esta característica era el agua. Ellos tenían una necesidad de agua potable. Para cualquier ciudad es crucial tener agua, pero en particular para esta ciudad, porque ellos no tenían un buen suministro de agua. La población de la Odisea creció de tal manera que se hizo cada vez más grande y los arroyos locales ya no eran suficientes para proveerles el agua necesaria. Por lo tanto, ellos tuvieron que construir un acueducto, que era un acueducto asombroso. Creo que se dice que era más de 5 millas de largo y lo tuvieron que construir y lo hicieron subterráneo. ¿Para qué lo hicieron así? Para que los enemigos de la Odisea no tuvieran acceso a meterse en esta agua que ellos iban a traer desde lejos. Un historiador dice que
no podían usar el agua del río Lico ni de otro río Meandro porque estaban demasiado sucios. Así que la única forma que ellos tenían era traer el agua desde lejos. Fíjese que cerca de la Odisea estaba la ciudad de Hierápolis y esa tenía unas aguas termales. Hasta el día de hoy esa ciudad es visitada por estas aguas termales y la gente acudía allí por sus propiedades curativas. Entonces estas aguas termales eran tibias. Y había otra ciudad que tenía agua bien helada y ellos sabían lo que era el agua caliente y el agua fría. Sin embargo, en estas tuberías que hicieron ellos para poder traer el agua desde lejos, en el tiempo de verano, estas aguas a través del acueducto, nosotros que vivimos en Texas podemos entender mejor esto, que las cañerías se calientan y el agua cuando usted abre sale tibia. De la misma manera, cuando ellos traían el agua, esa agua se venía contaminando porque tenían, ¿no es cierto?, los calcios y los minerales que traen las aguas y que nosotros conocemos cómo las cañerías se van tapando, pero también esa agua se calentaba. Entonces lo que llegaba al final era un agua turbia y tibia, al punto que cuando ellos la iban a tomar, usted sabe que en los días de calor, cuando usted quiere tomarse un vasito de agua heladita, fresquita, cuando ellos iban a tomar esta agua, ellos la botaban, la escupían, porque no era agradable, era un agua tibia y un agua sucia prácticamente contaminada, pero era el único tipo de agua que estaba logrando llegar a esa ciudad. Entonces el Señor les dice, conozco tus obras, porque el Señor conoce las obras de cada uno de nosotros, el Señor conoce las obras de las iglesias, el Señor conoce las obras de las iglesias en este tiempo que nosotros vivimos, en este siglo, y Él sabe cómo están contaminadas. Conversábamos hace un rato antes de la reunión de que en este tiempo que se celebra el mensaje de la resurrección de Cristo, de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, muchas incluso iglesias cristianas están celebrando la coneja, los huevos, y han sacado sus ojos de Cristo para celebrar cosas que no convienen, que no están de acuerdo a la palabra del Señor, y menos en este tiempo en que celebramos la gloriosa victoria del Señor Jesucristo. El Señor les dice a ellos, no eres frío ni caliente, y por cuanto no eres frío ni caliente, versículo 16, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor quiere que nosotros nos definamos como cristianos. Estamos viviendo lo último de los últimos tiempos, tiempos previos al retorno del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que definirnos. Si vamos a servir al Señor, le vamos a servir con todo. Y si no le vamos a servir, también lo tenemos que definir. Porque al Señor, la gente que está tibia, que está en el medio, que tiene un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, dice la palabra que Él los va a vomitar de su boca. Es decir, lo que el Señor les está hablando es que este tipo de gente cristiana son desagradables al Señor. El Señor no los soporta, en otras palabras, no los puede soportar, porque siempre el Señor nos ha llamado a definirnos. Recuerda lo que dijo Josué enfrentándose al pueblo de Israel. Ustedes elijan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros tenemos que definirnos a quién vamos a servir, si a Dios o a una religión mezclada con el paganismo. Ellos entendían muy bien este mensaje, porque lo más probable que muchos de ellos, cuando habían tomado el agua que venía por estos acueductos, habían hecho lo mismo de tomar el agua y botarla, por lo desagradable que se sentía. Por lo tanto, ellos entendían lo que el Señor les estaba hablando y entendían la severidad
de esta palabra. Versículo 17, el Señor les dice, ustedes dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Recuerde que esta ciudad tenía un orgullo porque ellos tenían los recursos materiales. Muchas veces la gente, cuando Dios lo bendice materialmente, financieramente, las personas empiezan a cambiar, sus actitudes empiezan a cambiar y la persona comienza a sentirse autosuficiente, que no necesita nada, que no necesita de nadie. Y aquí el Señor les dice, ustedes dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjese que el Señor valora y dio una bienaventuranza para aquellos pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Y si una persona no reconoce su necesidad de Dios porque se siente autosuficiente, entonces esa persona es una persona pobre espiritualmente. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor Jesucristo les dice unas palabras profundas. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo? ¿Qué palabras más fuertes y qué adjetivos más profundos el Señor les habla a ellos? No se queda el Señor diciéndoles solamente que son desventurados. Desventurado es aplicado a una persona que es desgraciada, es decir, que no tiene lo que necesita. Desventurado es ser desgraciado, es ser desdichado, es ser infortunado, es ser infeliz. Salado, dice el diccionario. Lo contrario de eso es ser venturado, es ser afortunado. Entonces el Señor le dice, y no sabes. Es decir, están tan ciegos que no se dan cuenta que frente a Dios ellos son desventurados. No solamente desventurados, también son miserables y pobres. Aunque ellos tenían la riqueza como pocas ciudades a su alrededor la tenían, frente a los ojos del Señor, los ojos de fuego del Señor que lo escudriñan todo y que lo disciernen todo, ellos eran pobres, eran ciegos y estaban desnudos, a pesar de que en esa ciudad se vendía esta lana brillante, negra, muy apreciada. Para el Señor ellos estaban desnudos, no tenían con qué cubrirse, estaban vulnerables espiritualmente. Y el Señor les aconseja algo. Mire el consejo del Señor. Pero yo te aconsejo, versículo 18, que de mí, del Señor, compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Entonces el Señor les habla a ellos y les dice que compren oro refinado. ¿Por qué les habla esto? Porque, como les dije al principio, en esta ciudad había también una gran población de judíos. Y los judíos, cuando ellos tenían que pagar sus impuestos al templo, lo que ellos hacían, se juntaban todos y lo intercambiaban en oro y mandaban en oro al templo sus taxes, sus impuestos. Al punto que después los romanos prohibieron que el oro saliera de la ciudad. Sin embargo, ellos encontraron la forma de mandar el pago de sus impuestos en oro al templo en Jerusalén. Ellos, cuando recopilaban su dinero, lo convertían en oro y lo enviaban a Jerusalén. Y el gobernador lo prohibió, pero ellos aún lo hacían. Por eso que el Señor les habla aquí y les dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí, del Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico. Las riquezas que realmente valen a los ojos de Dios son las riquezas espirituales. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por allí ha salido un evangelio distinto al evangelio que yo veo en la palabra de Dios, donde de la boca del Señor Jesucristo nos dice que nosotros tenemos que concentrarnos en las cosas que realmente tienen valor, porque a veces pensamos
y yo creo que quizás muchos de nosotros en algún momento lo hemos dicho, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera más de esto o más de esto otro. Pero la vida de nosotros no depende de las cosas que tenemos. Nuestra vida depende del Señor Jesucristo. Él es la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos que buscar la verdadera riqueza en quien es la fuente de la vida, en quien están escondidas todas las riquezas de la sabiduría están escondidas en Cristo. Aleluya. Porque Él es la sabiduría encarnada. Entonces el Señor les dice que de mí compres oro. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, y usted lo puede leer en su casa y también en el 19, que la palabra de Dios es como oro puro. La palabra de Dios es como un oro refinado, es algo valioso. Si nosotros tuviéramos mucho oro, lo guardaríamos para que los ladrones no vinieran a robarlo. Asimismo, tenemos que atesorar la persona de Cristo y la palabra de Dios para que el enemigo no nos robe lo que Dios nos ha dado, para que el mundo no influencie nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y todo lo que nosotros somos, sino que nuestra influencia venga de la palabra de Dios. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ese oro puro. Cuando se refina el oro se le sacan todas las impurezas que están por allí, para que seas rico. Pero algo más también le está diciendo que compre. Y compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Recuerde que ellos eran conocidos y famosos y se habían enriquecido vendiendo esa lana brillante, negra, maravillosa. Pero aquí el Señor les dice a ellos un contraste, que de mí compres vestiduras blancas para vestirte. Es decir, el Señor los está llamando a llenarse de una vida de pureza frente a Él, no una vida mezclada, no una vida de compromiso con el mundo, sino que una vida santa. Que de mí compres vestiduras blancas, contraste con la lana negra que ellos tenían, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Nosotros somos vestidos por la palabra de Dios, por la gloria de Dios, por las buenas obras, somos vestidos. Y aquí sigue diciendo, y unge tus ojos con colirio. Como les dije, esta ciudad también era reconocida por su área en la medicina y tenían este colirio con lo cual ellos se echaban este ungüento en los ojos para poder producir sanidad y alivio a muchos de sus malestares. Pero el Señor les dice, compra de mí colirio y unge tus ojos con colirio para que veas. Nosotros tenemos que ungir nuestros ojos espiritualmente hablando con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina a todo nuestro ser. Y en nuestros ojos la palabra de Dios nos abre el entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, para que podamos entender las cosas espirituales. Con los ojos naturales nosotros muchas cosas no las podemos ver. Por eso cuando tratamos de hablarle a una persona que no conoce a Cristo, que no ha nacido de nuevo, muchas veces le tratamos de hablar y la persona no entiende, porque la palabra nos dice claramente que el hombre natural, la persona que no ha nacido de nuevo para el reino de Dios, no puede entender las cosas espirituales porque para él le son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Recuerde usted que en el libro de Hebreos capítulo 12 también se nos dice que al hijo que se ama se castiga. El Señor les está hablando a esta iglesia que se creía autosuficiente, les está diciendo, yo los reprendo y castigo. Es decir, venía para ellos no solamente la reprensión, sino también un castigo.
sé pues celoso y arrepiéntete. Él les manda que hagan una decisión para arrepentirse y que tengan un celo de las cosas de Dios. Ese celo de vivir en la santidad para Dios y no andarse mezclando con las cosas del mundo, porque el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El Señor les está diciendo, cambia tus caminos, cambia tu forma de vivir. No te sientas autosuficiente, no mires a tus propias riquezas y recursos, porque en realidad estás en una bancarrota espiritual, estás en una pobreza espiritual tremenda. Por lo tanto, vuélvete a mí, arrepiéntete. Y la palabra griega para celoso viene de una misma palabra que se usaba para decir la palabra caliente. Entonces, cuando el Señor les dice que sean celosos, en otras palabras le está diciendo que ellos tienen que detestar la tibieza espiritual, que ellos tienen que estar en un celo ardiente por las cosas de Dios, ferviente por las cosas de Dios. Y nosotros como cristianos somos llamados a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. A veces nosotros decimos, Señor, hace esto en mi vida, hace esto otro. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer cuando el Señor nos habla su palabra, cuando el Señor nos llama, somos nosotros los que tenemos que decir sí, sí al Señor y no al enemigo. Hay una canción que dice de niños, si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, no, no. Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Hay una parte nuestra donde nosotros tenemos que ponernos firmes, someternos al Señor, resistir al diablo para que huya de nuestras vidas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento es una palabra que el Señor repite aquí a las iglesias muchas veces. Porque sin arrepentimiento nosotros no vamos a volvernos al Señor, no lo vamos a reconocer, no vamos a darnos cuenta de nuestra necesidad, no vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Por eso que el Señor nos habla a arrepentirnos. ¿Se acuerda que en el libro de Lucas el Señor les dice a las personas, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente? El arrepentimiento es una base para poder vivir la vida cristiana. Versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí el Señor les está hablando a una iglesia y Él les está diciendo, yo estoy afuera. El Señor estaba a la puerta, afuera de la iglesia, en lugar de estar adentro, sentado en el trono. ¿Dónde está el Señor en nuestras vidas? ¿Está sentado en el trono de nuestras vidas? ¿Está sentado en el trono de tu vida? ¿Dónde está el Señor? ¿O está afuera de la puerta de tu vida golpeando? Porque aquí esta carta es para una iglesia. El Señor dice, estoy afuera, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Escucha el llamado del Señor. El Señor está golpeando a la puerta de tu vida y Él está llamándote. Él está diciendo, déjame entrar, porque el Señor quiere tener comunión con nosotros. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, habrá una comunión, habrá un momento maravilloso entre nosotros. Eso es lo que Dios busca, que nosotros podamos tener una comunión con Él. Por eso que Él dio su vida en la cruz del Calvario, porque sin Él nosotros estábamos separados, estábamos lejos de Dios, lejos de los principios de Dios, lejos de la vida de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para darnos vida, para que esa relación con el Padre fuera otra vez hecha. Por eso que Él dice que el único camino para el Padre es Jesucristo. No hay otro medio para poder llegar a Dios el Padre, sino solamente a través del Señor Jesucristo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón. Él está a la puerta de la iglesia, está a la puerta de nuestros corazones exhortándonos para que nosotros le abramos la puerta y podamos volver a estar en comunión con Él. Si tú que me estás escuchando has perdido esa comunión con el Señor, has dejado tu primer amor,
te has enfriado o estás tibio, el Señor está a la puerta llamándote. Él quiere entrar a tu vida y quiere renovarte, quiere hacer todas las cosas nuevas para que tú camines como una nueva creación en Él. Gloria a Dios, porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida en nuestro ser, nosotros podemos clamar a Dios y podemos arrepentirnos, y Él, dice la palabra, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La promesa del Señor Jesucristo son para los vencedores, al que venciere. Aún para los de la Odisea, que estaban tibios en ese momento, el Señor les está hablando y los está llamando y les muestra que no debemos ser cristianos tibios que se comprometen con el mundo, con las cosas que no agradan a Dios, porque el Señor, si se mantienen como tibios, los va a vomitar. Pero Él quiere que nosotros cambiemos, y Él les hablaba a ellos también para que cambiaran y nos convirtiéramos en vencedores. En Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Amén. Estamos en Cristo, y la palabra de Dios dice que los que están en Cristo son más que vencedores, más que conquistadores en Él. Aquellos que vencen en la batalla de la indiferencia, del compromiso, de la confianza y de la autosuficiencia, recibirán la recompensa gloriosa. Disfrutarán de un lugar con Jesucristo en el trono, así como el Señor venció y se sentó en el trono con su Padre. Aleluya. Qué promesas más maravillosas. Y termina este mensaje a esta iglesia diciéndoles que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, es decir, el que puede escuchar y hacer caso de la palabra de Dios, el que puede identificarse con este mensaje y decir: sí, Señor, yo te necesito, me he confiado en mí mismo, en lo que he podido hacer por mí mismo, pero yo te necesito verdaderamente a ti. No soy suficiente por mí mismo. Nosotros de este mensaje a esta iglesia podemos sacar varias lecciones, y una de ellas es que el engaño de las riquezas es peligroso. ¿O usted no se ha dado cuenta cuántas personas abandonan su familia, dejan a sus hijos con el fin de poder tener más posesiones materiales, de poder pagar un auto más caro, de poder tener más ropa a la moda? Hay un engaño en las riquezas. Por eso que el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 13 y en Marcos capítulo 4 de que es importante que nosotros no nos dejemos envolver por las riquezas de este mundo, porque esas cosas nos emborrachan. Es como que estamos borrachos con el vino, pero no el vino natural, sino que el vino de las riquezas, confundidos, porque el vino confunde. El vino quita todo el sentido común. Entonces el Señor les dice: tengan cuidado con el engaño de las riquezas. La gente de manera equivocada cree que las riquezas significan que Dios está complacido con ellos. Pero ¿sabe usted que lo que Dios da, dice que Él es el que da las riquezas y no añade tristeza con ellas? Así que si usted está afanado, turbado, dejando a su familia por hacer más bienes materiales, el Señor le dice que se arrepienta de esas cosas, que es más importante poner a Dios en primer lugar en su vida que estar tratando de enriquecerse. Además que muchos de los que buscaron y fueron tras las riquezas fueron enredados y fueron atrapados en muchos males, dice el apóstol Pablo. Las personas deben ser fieles a Dios. Busca primero, Mateo capítulo 6, versículo 33, el reino de Dios y su perfecta justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor va a agregar las cosas que realmente necesitamos, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que muchas personas que comenzaron bien y se enriquecieron, terminaron mal.
en este mundo que vivimos lleno de prosperidad material, tecnología, comodidades, muchas veces nos confundimos y empezamos a quedar ciegos espiritualmente. Otra lección importante que podemos rescatar de la iglesia Laodicea es que debemos ser hacedores de la palabra. No debemos relajarnos y asumir erróneamente que ya estamos bien porque un día entregamos nuestra vida a Cristo. Tenemos que mantenernos allí con amor ardiente por el Señor. El Señor espera que su pueblo tenga un celo por las cosas de Dios, un celo santo. Una tercera lección es que tenemos que vivir vigilantes, mantener nuestro enfoque en lo espiritual, ver las cosas desde la perspectiva espiritual. Y esto solamente va a ocurrir cuando llenemos nuestras vidas con la palabra de Dios, con las cosas de Dios. De otra manera no va a ocurrir. Por eso que el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21, versículos 34 y 35, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Debemos estar atentos, vigilantes, buscar enriquecernos en Él, buscar vestirnos de la vestidura santa de Dios y que nuestros ojos estén bien abiertos, nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, con el colirio espiritual que limpia nuestros ojos, que aclara nuestros ojos, que aclara nuestra visión. Y nuestra vida va a ser diferente. Vamos a ser vencedores. Amén. Y si somos vencedores, vamos a estar sentados con el Señor en su trono, en la gloria. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He aquí, vengo pronto. Aleluya.